Códigos energéticos y casas de astrología natal en movimiento. Este video tiene como propósito, si tú estás en un proceso de interiorización del conocimiento de las casas de tu carta natal, este video te puede ayudar mucho a redefinir el concepto de signo cúspide. Y cuando hablo de signo cúspide, hablo de una energía que da un tinte, un matiz a el escenario dentro de cada una de tus casas. Este no es un video para definir conceptos en ti, sino es para abrir el espacio de reflexión interna sobre cómo la energía de tus casas está creando un código que nos invita a integrar. Para poder hacer este video voy a dar como ejemplo un escenario propio de mi propia carta astral, que es el código que tengo más fresco, más cercano, para ayudarte a comprender tu propio código. Este código, por supuesto, que requiere de ciertas preguntas que tienes que hacerte, y esas preguntas te van a dar un indicador de cómo poder hacer un escenario o crear escenarios dentro de tu carta que sean coherentes con tu propia vida y que nos permitan entender cuál es el sentido de ese escenario propiamente tal. ¿Ya? Todo esto es para hacer conciencia. Es importante hacer una distinción en este video que es crucial. Todo lo que son casas de agua hablan de ámbitos de represión, inconsciencia y proyección. Cuando hablo de proyección, hablo de que generalmente, como es un escenario que está velado por lo consciente, se proyecta o lo vemos en otras personas o en otras situaciones, pero en realidad es algo que vive en nuestro interior. Dicho esto, hay que recordar que la casa 4, la casa 8 y la casa 12 son casas de inconsciencia. Son casas donde hay material dentro nuestro que no se ve. Si tú no tuvieses planetas en estas casas, la energía que tú pones en estas áreas no sería tan evidente. Sin embargo, si tienes planetas, es más relevante, por ejemplo, observar el código energético de la casa. A continuación, entonces, vamos a hablar de cómo se puede descifrar este código energético. Si bien yo en clases trabajo con alumnas lo que es el código energético y vamos develando o descifrándolo para que ellas puedan comprender y direccionar su vida y hacer un proceso de autoconocimiento de su propia carta, aquí nosotros lo que estamos haciendo es dejarte las preguntas claves para que tú puedas hacer el viaje hacia tu interior. La astrología no está basada en definiciones estáticas. Por lo tanto, todas las definiciones, valga la redundancia, estáticas que yo te estoy entregando son para que tengas una base, un piso, pero no es recomendable que tú te cases con estas definiciones porque si no esto se transforma en un dogma y no en un proceso de autoconocimiento y de conciencia. Ahora, vamos a dar un ejemplo y después vamos a entender cuáles son los puntos relevantes a considerar en este viaje de autoconocimiento. Una de las casas que más importancia tiene en mi carta astral es la casa número 8. Esta casa 8 es una casa que nos habla de los recursos que nosotros compartimos en intimidad. Hablamos de la vida sexual, pero también hablamos de las experiencias traumáticas que han vivido nuestros ancestros y que están depositadas en esta casa. Es el cementerio del alma de lo que nosotros reprimimos, negamos de nosotros mismos y que habla de conductas a nivel psicológico que no son bien vistas a nivel social y que vienen a ser depuradas, limpiadas para que nosotros podamos conectar con nuestro verdadero ser. El propósito de esta casa es que nos podamos iluminar, que podamos ir más allá de los condicionamientos psicológicos y podamos salir victoriosos detrás de toda la sombra que aparece en esta casa. Esta explicación es para entender la base. Todos tenemos una casa 8, tú también la tienes, pero la forma en que se escenifica la casa 8 es personal, es única. Y ahí es donde yo entro a darte la explicación. En mi casa 8, puntualmente, volviendo al ejemplo, el signo cúspide es Sagitario, está en el último grado de Sagitario, grado 29, está en el cierre de Sagitario. Sagitario es el signo cúspide y esto es el primer punto importante. ¿Qué significa Sagitario? Sagitario nos habla de filosofías de vida, nos habla de una verdad, nos habla de un sentido,
Y con Sagitario también hablamos de expansión, de crecimiento. Con Sagitario hablamos de estudios a largo plazo. Con Sagitario estamos hablando de la búsqueda de la aventura y, por supuesto, la búsqueda del sentido propiamente tal. Pero esto, cuando lo llevamos a la casa 8, no nos está diciendo mucho. Tenemos que darle forma. ¿Cuál es la forma? Primero, el planeta regente. El planeta regente del signo cúspide. Y esto lo he explicado en clases, por supuesto, pero vuelvo a reiterar. Júpiter es el signo cúspide, en este caso, que está con respecto a la casa 8. Entonces uno va a la carta astral a buscar a Júpiter, porque es regente del signo cúspide. En mi caso está en la casa opuesta a la 8, o sea, está en la 2, que tiene que ver con mis necesidades, con el dinero, administración de mis recursos, con mi valor personal, etc. Entonces, ¿qué significa el escenario 8, casa 8? Que en el escenario casa 8, lo que entra en crisis está asociado a lo que vive Júpiter en la 2. Por lo tanto, el escenario donde se despiertan los gatillos, los temas inconscientes, está el dinero, está la autoestima, está el valor propio, el cómo administramos los recursos, el tema de la independencia financiera. Todos esos ámbitos entran en un proceso de reflexión, de movimiento, y donde el inconsciente va a sacar a la luz miedos, traumas, situaciones ancestrales que están asociadas a lo que Júpiter en contexto me está ofreciendo. Todo esto ya es una evidencia que yo he ido procesando. Por supuesto, esto es para poder comentarte a grandes rasgos un proceso de viaje hacia adentro que he hecho, pero que te puede servir a ti. Vuelvo. Pero hay otro punto, número 2, que es súper importante, que es Plutón. ¿Y por qué Plutón? Porque Plutón es el planeta por excelencia regente de la casa 2. Recordemos, de la casa número 8. Entonces, cuando yo digo Plutón es el regente de la casa número 8, es porque es la casa de Escorpio. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Plutón natal también. Plutón natal nos habla de la esencia, nos habla de las bases de la casa, de la construcción, y Júpiter nos habla de cómo vamos a direccionar y hacia dónde están las memorias de crisis, de dolor, de trauma que hay que revisar, de hacer conciencia y de los recursos compartidos. Por lo tanto, también cuando el planeta en cuestión aparece en una casa opuesta a la casa, obviamente, que estamos analizando, eso habla de un conflicto que se puede producir y donde hay que hacer un viaje de autoconciencia. Plutón, en mi caso, está en la casa número 6, en la sexta casa, casa de los hábitos, de las rutinas, del día a día, ¿cierto? Hablamos de la salud, del autocuidado, del cuerpo, de lo que comemos y también del servicio a otros. Es la casa donde nosotros contribuimos a los demás. Y uno de mis papeles en la vida es ser terapeuta. Me dedico a ello desde hace un par de años. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a llevar este Plutón a la casa 8. Lo llevamos, pero con un contexto. Plutón está bajo un contexto que tiene que ver con esto. Por lo tanto, gracias a las escenas de casa 6, vamos a poder acceder a la casa 8 y al material inconsciente que tiene. Vale decir que la casa 8 a través de las rutinas del día a día, vamos a poder acceder al material inconsciente y a las experiencias traumáticas que pueden tener que ver también con temas de salud y que no necesariamente son de la persona que es nativa de esta casa, sino que con respecto a nivel ancestral. Vuelvo a los ancestros. Pero, por supuesto que para poder desplegar todo esto, también aparece el dinero como un factor conflictivo a nivel ancestral a resolver. Porque, vuelvo, Júpiter es el regente, es el protagonista, es el puente entre la casa 8 y la casa 2, ya que Sagitario es el signo cúspide. Entonces, en resumidas cuentas, estamos haciendo un escenario con contexto, no un escenario muy amplio. Por eso tienes que llevarlo a tu vida. La pregunta es, entonces, ¿cómo puedo interpretar el código? Y aquí viene la parte de tu conocimiento astrológico. Por eso es que esto te requiere de que tú estudies, de que tú te familiarices. Más que de buscar respuestas en los demás, es buscarlas en ti con el conocimiento base.
Primero tienes que buscar al planeta regente del signo cúspide de la casa que tú quieras analizar. Punto 1. Punto 2. Tienes que analizar cuál es el planeta regente natural, vale decir, el que corresponde energéticamente con la casa en cuestión, que más allá del signo cúspide es el planeta como guardián, es el planeta, el dueño de casa, pero que está arrendándole a otro planeta o otros planetas su casa. Entonces tenemos que saber que hay un dueño de casa. Y ese dueño de casa también es súper importante en la influencia que tiene este escenario, porque hay una conexión. Y este código, y se forma un código energético que genera escenas que se despliegan ante nosotros para que podamos profundizar en lo que significa esta casa. El tercer componente y el más complejo, y por eso si eres alumno, ya porque también obviamente cuando uno estudia tránsitos, también para los alumnos de tránsitos, los que me están escuchando ahora también es importante, el tránsito de un planeta nos va a también movilizar la casa en cuestión porque las casas no son estáticas. Vale decir, vuelvo al ejemplo mío para poder entendernos. Si yo tengo a Júpiter como regente, ¿cierto?, de la 2, tengo que preguntarme dónde está Júpiter en tránsito en mi carta. Porque eso también va a darme un escenario, me va a mostrar en qué se encuentra en este momento todos estos asuntos. Cómo yo estoy enfocándome o cómo estoy profundizando y haciendo conciencia sobre mi valor y sobre las crisis o transformaciones que significan esto en la administración de mis recursos, etcétera, y en qué está eso en este momento. Y tengo a Júpiter en la 11, porque está en Aries en este momento, está entre la 10 y la 11, está transitando hacia el desarrollo grupal, el contexto de amigos, de redes, y es justo, efectivamente, lo que yo estoy moviendo en este momento. Pero también hay que preguntarse dónde está el dueño de casa en este momento. Y el dueño de casa está justamente en la casa 8. Entonces, vale decir, cuando el dueño de casa se encuentra en casa, se siente a gusto, se supone. Pero también él viene a limpiar su casa, viene a poner orden en su casa. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera el escenario casa 8 se está moviendo en la dirección correspondiente a la intimidad, a los procesos profundos, transformaciones, se están limpiando cosas a nivel del vínculo, pero además de eso se está moviendo mucho lo grupal. Y lo grupal obviamente está ayudando y favoreciendo a seguir haciendo este trabajo de autoconocimiento, este trabajo de mirar, de revisar. Entonces, eso también tú lo puedes llevar al contexto de tu carta astral, de tus casas. ¿En qué casas? Ya, tengo casa 5, la casa que el dueño natural es el Sol, pero por ejemplo, tengo a Marte, no sé, pues tengo a Tauro en la casa 5, como cúspide. Entonces también hay que preguntarse, ¿dónde anda Venus metida? ¿En qué signo está? ¿En qué casa anda transitando en mi carta? Y eso empieza a entregarte información constantemente sobre temas de los amores, temas relacionados a proyectos personales, etc. Por lo tanto, yo te voy a dejar una tarea. Como buen profesor, me encanta dejar tarea y si tú quieres comentar la respuesta a tu tarea va a ser muy interesante que podamos interactuar, si viste el video hasta el final. Tu tarea va a ser que tú me comentes sobre la casa que sea de tu mayor interés a este código energético y qué piensas tú al respecto. Si yo siento de la respuesta que tú das que hay algo que no me queda claro, te voy a dejar preguntas. Pero la idea es que la exploración la hagas tú para que podamos en el fondo abrir un espacio de conciencia directamente entre nosotros y tú puedas indagar en algún escenario de vida que a ti te llame mucho la atención, que tú digas mucho planeta aquí y yo creo que esto me interesa ver cómo está ahora, cómo se está moviendo ahora y qué invitación me sigue haciendo este código energético, cómo se está actualizando en mi vida las escenas de mi casa, porque las escenas van cambiando, pero el código es el mismo, porque el aprendizaje en cuestión no se modifica, lo que se modifica son las oportunidades que tenemos de seguir actualizando este aprendizaje. Deseo que este video te haya sido de mucha utilidad, es una inspiración que debo dar las gracias a Valentina, una chica que comentó, porque me hizo una pregunta súper clave, o su duda fue mi respuesta, para poder compartirla contigo. Desde luego que te sugiero que te inscribas en redes sociales para que podamos seguir interactuando en esta dinámica de autoconciencia a través de la astrología. Un abrazo, que tengan un lindo día.